Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más al podcast. Se ha puesto bastante de moda la luz roja. Yo lo he visto en varias publicaciones en Twitter, lo he visto por ahí a muchas personas que dicen que es un buen método para conciliar el sueño y voy a hablar un poco acerca de esto, acerca de si recomiendo la luz roja para, por ejemplo, ciertas horas de la tarde, ya cuando va anocheciendo, de si es una buena idea como complemento para mejorar los hábitos o la calidad del sueño y sobre todo una alternativa que podemos utilizar bastante sencilla y que normalmente muchas personas a día de hoy no tienen en cuenta. Así que vamos a hablar un poco acerca de este tema. Antes, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa y también en la newsletter en lifters.es. A ver, este tema de la luz roja viene a raíz de que en los últimos años se está dando mucha más importancia de la que se daba antes a una buena higiene del sueño. Sabemos que es importante para rendir en el deporte, para rendir también intelectualmente y por lo tanto dormir mal se asocia, por ejemplo, a peor estado de ánimo, a peor estado anímico, a peor salud en general. De ahí que muchas personas a día de hoy estén poniendo mucho el foco en descansar bien. Antes parecía como que le dábamos menos importancia. Bueno, con dormir 5 horas, 6 horas es más que suficiente. Bueno, pues ahora sabemos que si son 6 horas o 7 horas o 5, pero que sean de calidad. Mejor 6 o 7 que no 5, pero bueno, a veces es un poco complicado, ¿no? He hablado también en otras ocasiones de cómo tener una buena higiene del sueño, de que es importante tener ciertos horarios más o menos establecidos, es decir, bueno, pues me acuesto siempre más o menos hasta ahora, me levanto siempre a la misma hora, tengo los mismos horarios de comidas, mismos horarios laborales, tengo unas actividades que hago más o menos casi siempre a las mismas horas. Bueno, pues todo esto es importante, evidentemente con su flexibilidad, no vamos a ser robots que hacemos las 24 horas exactamente lo mismo cada día, pero si nos acostamos más o menos a la misma hora y nos levantamos más o menos a la misma, ahí ya tenemos una parte bastante ganada, porque es verdad que a muchas personas les cuesta conciliar el sueño, pero principalmente porque tienen horarios muy poco regulares. Igual un día se van a acostar a las 10 de la noche, otro día a las 12, otro día a las 9 y otro día a las 2 de la mañana. Y así es muy difícil conciliar el sueño. En cambio, si nos vamos todos los días a las 11 de la noche a dormir, pues es bastante probable que cuando lleguen las 10:30 o las 11, pues ya tengamos bastante sueño, porque el cuerpo ya sabe que es la hora de irse a dormir. Sumado a esto, también hay otros buenos hábitos, como son, por ejemplo, no utilizar pantallas que emitan luz azul a ciertas horas, no tener muchas luces encendidas por casa a ciertas horas. Es verdad que, por ejemplo, a estas alturas en las cuales ya anochece bastante rápido, si pasamos por un comercio bien entrada la tarde y vemos un montón de luz, pues nos damos cuenta de que esa persona que trabaja ahí hasta, por ejemplo, yo que sé, las 9, las 10 de la noche y está con toda esa luz, pues le va a resultar mucho más complicado descansar luego por la noche que no, por ejemplo, una persona que está con una luz un poco más tenue según va pasando la tarde. Pero bueno, eso como digo son cosas ya que no podemos evitar, porque si trabajamos en un sitio en el cual tenemos esas luces, o sea, tenemos ese ambiente, no vamos a poder apagarlo, no vamos a poder cambiarlo porque a nosotros nos da la gana. Así que lo que tenemos que hacer es sencillamente cuando lleguemos a nuestra casa intentar adaptar el ambiente lo mejor que podamos para ir regulando los ritmos circadianos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo primero sería evitar en la medida de lo posible la luz azul, como he comentado. También tener ciertos horarios más o menos regulares para irnos a descansar y para levantarnos por la mañana. Y luego, por supuesto, está el tema de la luz. Aquí entra la luz roja, que muchas personas cuando, por ejemplo, es la hora de acostarse o, por ejemplo, está bien entrada la tarde, tienen una luz muy roja que llama bastante la atención. A ver, ¿esto funciona o no funciona? Funcionar como tal sí que lo hace, principalmente porque es una luz que no va a interferir con la producción de melatonina y por lo tanto vamos a descansar bastante mejor que no, por ejemplo, si tenemos una luz bastante más intensa y brillante. Así que funcionar como tal sí que lo hace. Pero, como digo, hay una alternativa que suele funcionar también muy bien y que muy pocas personas tienen en cuenta y son las bombillas regulables en intensidad. Estas bombillas hoy en día las podemos encontrar en muchos sitios, de hecho en Amazon o en cualquier lado tenéis bombillas de este tipo e incluso yo, por ejemplo, hace tiempo ya las instalé en casa para tener una luz un poco más apagada a ciertas horas de la tarde. Como digo, estas bombillas, el funcionamiento que tienen es muy sencillo y lo podemos regular o bien de forma automática para que poco a poco se vayan volviendo más tenues o sencillamente hacerlo de forma manual, o sea, podemos ponerlas a la intensidad que queramos. Y lo bueno de todo esto, lo bueno de tener este tipo de iluminación en nuestra casa, es que, por ejemplo, cuando sean las 6, las 7 de la tarde, las 8, las 9, las 10, bueno, pues vamos a tener una intensidad de luz totalmente diferente. Entonces, la luz que podemos tener a las 10 de la noche es mucho más tenue, mucho más apagada, mucho más roja
que no, por ejemplo, la luz que podemos tener a las 5 o las 6 de la tarde. Es muy diferente. Y de esta manera, sin darnos casi cuenta, estamos regulando los ritmos circadianos que tenemos. Por lo tanto, es una alternativa bastante sencilla, bastante viable que todos podemos tener en nuestra casa y no hace falta poner una bombilla directamente roja que la encendemos y que lo primero que nos cuesta un poco ver es así, o sea, al principio nos cuesta adaptarnos a esa luz tan roja, además de que a muchas personas no les resulta nada cómoda. Y por otro lado tenemos esta alternativa que es mucho más sencilla, mucho más viable. Es verdad que quizás no es una luz tan roja, pero que aún así nos ayuda igualmente a descansar mejor y que no es la típica luz de color blanco o brillante que hace que parezca que sean las 12 de la mañana y que nuestro cerebro esté en modo 100% producción, o sea, no queramos ir a descansar. Así que bueno, lo primero sería tener unos buenos hábitos, una buena higiene del sueño. Eso es la base, por supuesto. Si no tenemos eso, da igual que pongamos bombillas rojas, que pongamos bombillas de cualquier color. Y a partir de ahí, pues podemos optar por diferentes opciones. Como digo, la luz roja funciona, pero tenemos estas alternativas, las bombillas regulables, que os voy a dejar en las notas del episodio una opción bastante asequible, que es la que utilizo yo. Y con esto lo podéis tener bastante solucionado porque además, casi sin darnos cuenta, lo ponéis en modo automático y es una ayuda más para que poco a poco vayamos regulando el sueño y que descansemos bien cada noche. Así que, lo dicho, esta es la idea que quería traeros hoy, muy sencilla, muy barata de llevar a cabo, así que la podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y si vosotros tenéis alguna otra cosa que hacéis, algún tip que creéis que es importante o habéis implementado un sistema diferente en vuestro hogar para descansar mejor por las noches, comentármelo en mi web ivyamazares.com y así en siguientes episodios seguimos hablando de estos temas. Nada más, hasta aquí el episodio, espero que os haya gustado como siempre. Para cualquier cosa me seguís encontrando en redes sociales en @ivyamazares y nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. ¡Chao!